Continuamos con más en De Cabeza. Llegó la hora de nuestro foro juvenil y vamos a hablar un tema muy interesante. Me independizo y ahora qué. Por eso tenemos hoy a nuestros invitados especiales de esta tarde, que ya estuvimos conociendo a estos dos chicos que formaron parte de nuestra dinámica y que, Carlita, perdiste. Pero bueno, hoy sí vamos a dar la bienvenida a Nelson Portillo, estudiante de Mercadeo de la Universidad de El Salvador. Bienvenido. Gracias por la invitación y sí, aquí con ganas de platicar sobre el tema. Definitivamente vamos a estar muy ansiosos de saber tus puntos de vista, pero hoy vamos a también a darle nuevamente la bienvenida a Carla Berríos, estudiante de Psicología de la Universidad de El Salvador. Sí, muchas gracias por la invitación y pues aquí darle un poco del toque psicológico, ¿verdad? El tema. Que necesitamos también un punto de vista muy interesante. Pero hoy vamos a hablar también con Lenin Valle, estudiante de Economía de la Universidad de El Salvador, a que estamos puro UES. Gracias. ¿No? Así es. Bienvenidos. Vamos a hablar de este tema que, bueno, hay muchos jóvenes que están pasando por eso o quieren atravesar por esta situación, independizarte. Y bueno, lo podemos ver en la naturaleza cuando las aves dejan el nido o cuando los mamíferos también dejan sus madrigueras, y también hay muchos jóvenes que quieren independizarse, por ello que queremos saber sus puntos de vista. Voy a empezar por este lado, Lenin. ¿Consideras vos que es algo natural que los jóvenes deseemos independizarnos de nuestros padres o tal vez de nuestros cuidadores? De hecho, en efecto, como vos lo planteabas, es parte del proceso natural de la vida. Ahora bien, ¿cómo este proceso se lleva a cabo en una sociedad como la nuestra? Vos puedes ver en películas o qué sé yo, en estudios y demás, que en países más avanzados y más desarrollados, este proceso se lleva a cabo inclusive cuando se sale de secundaria y te vas a estudiar a una universidad que queda lejos de tu casa y comienza un proceso de independencia, y ese atisbo de independencia que el joven empieza a tener, aquí es muy difícil, pues. O sea, aquí podés intentarlo o se puede lograr, pero sí es un proceso demasiado difícil a partir de las mismas condiciones que tenemos como jóvenes. Y estás hablando que para poder independizarte económicamente necesariamente tenés que tener un empleo. Pero también qué clase de empleo. De hecho, nosotros, las personas que estamos estudiando en la universidad, pues al menos yo no quisiera ir a trabajar por un salario mínimo, pero lo que te ofrece el mercado es precisamente eso. Entonces aquí se puede notar una situación, y es como desde la bueno, voy a hablar como economista. A ver, como el punto económico de la situación. Como desde las políticas económicas paridas a lo largo de décadas en el país repercuten precisamente en el quehacer y en el día a día de todas y todos. Y es parte también de lo que estamos hablando ahorita. Pues, ¿cómo es que ahora yo no puedo independizarme aunque yo quiera, al menos económicamente? Ya lo he intentado, Lenin. Ya lo he intentado, y es como, es difícil. Me fui a vivir un ciclo fuera de la casa. Obviamente seguía teniendo apoyo de mis padres, pero es algo que quisiera hacer, pero no hay una fuente de no hay una fuente de empleo o que yo pueda tener y pueda decir puedo seguir estudiando y trabajar. Entonces, ¿pero por qué, verdad? Porque esencialmente tenemos una estructura económica terciarizada, pues. O sea, nos dedicamos únicamente a vender lo que viene de otro lado y así es el salario que nos pagan. ¿Alguien te quiere agregar? Bueno, no, como él lo decía, o sea, creo que él está bien acertado en sus opiniones, y yo creo que lo importante también es aclarar a las personas que están viendo el programa qué es ser dependiente. O sea, porque tenemos muchos amigos, todos tenemos amigos que reciben remesas y viven solos y se mantienen solos y dicen, no, es que yo soy independiente. Y no trabaja. Y no trabaja, cuando realmente son dependientes de algo, en este caso de su remesa. Otros son dependientes de la mesada que le da su familia, o son dependientes incluso del negocio de la familia, de que el negocio venda, de que el negocio no venda. También es curioso, o es de tratar de ver cómo en Latinoamérica se considera lo de independiente. Y es de que definitivamente en otros países tu independencia la marcas cuando compras tu casa. Cuando tú compras tu casa y tenés bajo tu techo tus propias reglas. Entonces aquí es bien compleja la cuestión de la independencia, sobre todo económica, ¿verdad? Que es la que nos vamos a enfrascar bastante.
porque si alguien tiene su capacidad de dinero, si alguien tiene su poder de compra asegurado, se dice que es independiente. Entonces, hablando de ese tipo de independencias, muchas veces se ve en Latinoamérica casos bien complejos de independencia, como por ejemplo el típico de que me voy a vivir en el mismo pasaje, me cambio de casa pero vivo en el mismo pasaje, o me voy a vivir con mi mujer pero es la casa de mi hermano, entonces me la está prestando, no la pago o la pago parcialmente porque él está en Estados Unidos, entonces luego vas tú a pasajes en los que la mitad del pasaje es una misma familia, simplemente que son casas diferentes. Y entonces ves cosas como parejas peleando porque la mujer le dice al chico, tú solo pasas en la casa de tu mamá. Y obviamente está a 2 casas de diferencia. Entonces vas a comer donde tu mamá, vas a lavar tu ropa donde tu mamá, vas a hacer cosas así donde tus padres. Y entonces no hay independencia. Pero si le decís eso a estos jóvenes, no, yo soy independiente. Pero a veces también pasa que decís, encontrás a jóvenes que dicen, bueno, yo ya me independicé de mis padres porque yo gano mi propio dinero, yo me pago mis cosas, pero seguís viviendo bajo el techo de tu mamá. Y hay algo muy cierto que mi mami siempre me decía cuando yo vivía con ella, me decía, mientras vivas bajo mi techo, bajo mi casa, vas a tener que seguir las reglas que yo pongo. Y es que así aunque es. vos Eso es muy ganes tu cierto. propio Y es que así dinero. es. La Sí, psicóloga eso no es nos va a dejar de mentir. cabal. Mientras Y sea la casa de tus papás, ellos mandan. Y aunque Sí, tengas exacto. mayor de edad, aunque tengas hijos, aunque trabajes, pero estás en la casa de tus papás. Exacto. Y bueno, la independencia no viene solo desde el ámbito económico, ¿verdad? No es el hecho de decir, bueno, me voy a independizar, voy a ir a trabajar y bueno, voy a ver a dónde me voy con unos amigos, ¿verdad? Eso se da desde la casa y se da por 2 factores, ¿verdad? O sea, la independencia tiene que darse desde lo psicológico, desde donde yo me hago responsable de mis actos y asumo las consecuencias de mis decisiones. Para que una persona se haga independiente tiene que ser responsable y tener autonomía, ¿verdad? Saber decidir, pues, y tomar esas decisiones conociendo, pues, cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones que tome, ¿verdad? O sea, no solo es el hecho, como él decía, ¿verdad? Como decía Nelson, ¿verdad? Nelson. Eso, como decía Nelson, de que, ok, yo me voy a ir a vivir, pero a la par vive mi hermana, ¿verdad? Entonces, eso no es independencia desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Sí puedo vivir, y cuando yo tomo una distancia de mi familia, pues estoy siendo un poco independiente, me estoy alejando de lo que yo conozco, estoy dejando el nido, como lo dicen, ¿verdad? Pero sucede que también los papás les cuesta, hay muchos papás que retienen a los hijos. Le jalo la pita, no quiero dejarlo ir, le jalo la pita, no quiero dejarlo. No, venite, vos ya embarazaste a tu novia. Que se venga a vivir aquí con que se nosotros. venga a vivir aquí con nosotros. Aquí no vas a pagar nada, aquí lo único que vas a pedir, exacto. Vemos a Lenin. Ajá. Sí, algo. Se ve Ahí que- preocupado. Se ve Preocupado, preocupado. Me quedé preocupada. No, Lenin, tranquilo. Está Eso haciendo todavía cuenta. no sucede, dice. Fíjate que es muy cierto lo que estás diciendo, Carla. Y bueno, también existen muchos factores porque los jóvenes decidimos tal vez independizarnos. Hay unos que ya están cansados tal vez de vivir con su mamá, con su papá. Hay quienes incluso llegan a los 30 años y todavía viven al lado de sus padres. Entonces quiero saber, según sus consideraciones, ¿por qué consideran que los jóvenes decidimos tomar esa decisión tan importante de decir, bueno, me quiero independizar y valerme ahora por mí mismo, por mí mismo? Que volvemos a lo mismo, es algo natural, pues. El ser humano necesita tener cierta autonomía y necesita despegar o salir del nido y mostrarse ante el mundo como un sujeto, como un ser independiente, y las apuestas que le podemos dar como individuos al mundo. O sea, es como esa relación, ¿verdad? Es algo que se debe dar de esa manera. Ahora, hay quienes también no logran despegar y no logran interiorizar esa necesidad, y pues ahí hay casos de gente de más de 40 años que siguen viviendo con sus padres, ¿verdad? Inclusive siendo mantenidos por sus padres, personas que quizás de las remesas y demás, o de las pensiones. Y es ese factor, pues, de la madurez, lo que vos estabas mencionando, donde abarcás. Es que la independencia también implica una madurez tanto emocional, psicológica, ¿verdad? Porque aquí te dicen, ok, ser adulto es independizarte, ¿verdad? Pero a veces hay adultos que no se independizan, entonces, ¿qué son? Siguen siendo jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que hay que hacer aquí es entender qué es o por qué nos independizamos. Más que todo nos independizamos por la búsqueda de identidad, ¿verdad? Por saber quién voy a ser yo,
qué voy a hacer en la sociedad, para quién voy a trabajar, cuáles van a ser mis gustos, ¿verdad? Y toda esa transición inicia desde la adolescencia, o sea, desde que nosotros empezamos a cuestionar por qué mis papás son así, quién soy yo, qué estoy haciendo. O sea, todo empieza desde ese punto, desde la adolescencia. Desde ahí empezamos nosotros a independizarnos, a buscarnos a nosotros mismos, Nuestra a buscar identidad. nuestra identidad, sí. Muy Y la interesante. sí, y la independencia, pues, o sea, tanto económica como emocional, pues es como una cúspide, ¿verdad? Es como llegar a ese punto y decir, ok, ahora soy un adulto, ahora puedo tomar mis propias decisiones, ahora puedo decidir qué voy a hacer con mi vida. Muy bien, chicos, está muy interesante el tema, pero quiero dejarles una preguntita al aire. Bueno, ya Lenny nos estaba mencionando que existen muchos factores que tal vez nos detienen a poder independizarnos, más las condiciones económicas, sociales del ambiente que nosotros nos manejamos, en el que vivimos. Es por ello que nos vamos a ir a un video musical y luego vamos a hablar de cuáles son los factores que nos impiden tal vez a nosotros los jóvenes independizarnos. Vamos. Y continuamos con más en nuestro foro juvenil. Estamos abordando una temática muy interesante que tal vez vos en casita estás también queriendo llevar a tomar esta decisión de independizarte. ¿Y ahora qué hago? Les dejé una preguntita al aire aquí a mis amigos de qué factores consideran ustedes que a veces son, por decirlo así, la piedra de tropiezo que nos impide poder independizarnos de nuestros padres o de nuestros cuidadores. A ver quién quiere agregar en este tema. Si querés empiezo por Dale, Ajá. dale. Por el económico. y Por el lado después- económico, Ajá. psicológico y mercantil. Mercantil. A ver. Pues bueno, retomar lo que decía, la falta de oportunidades de empleo y de empleos de calidad, eso obviamente pues nos limita a poder dar ese paso. Pues, por decir algo, yo sé que hay familias que no sé cómo es que hacen, pero sobreviven con un salario mínimo y son Teniendo hijos también. 4 o 5 personas, pero digamos en la dinámica en la que nos encontramos y como estudiantes y demás, sabemos que un sueldo mínimo para sobrellevar todos los gastos, inclusive y lograr independizarnos y pagar casa, luz, Comida, transporte, estudios. estudio, libros, etcétera, etcétera, con eso no nos alcanza. Honestamente no alcanza, ¿verdad? Entonces yo entendería más bien de que esa es una gran limitante, pues, ese tipo de políticas, y lastimosamente, y siendo un poco honesto, quisiera decir de que no veo que eso vaya a mejorar de ninguna manera, porque en materia de políticas económicas seguimos apostándole a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo es que el mercado decida. Lo mismo es apostarle a ser baratos, es decir, no apostarle a una fuerza de trabajo cualificada, sino que apostémosle a que seamos vendedores y vendedoras de lo que sea en cualquier almacén. Vámonos a las nuevas Y es- maquilas, los vamos, call exacto, centers, los el call call center, center. que es una burbuja que ya va a reventar, pues es algo que no es permanente. Va a haber otro país más barato que El Salvador donde se van a ir estos call centers a ponerlos, la India o qué sé yo, cualquier otro lugar mucho más barato que nosotros. Y no tenemos aquí, digamos, o no se le ha apostado a desarrollar la fuerza de Bueno, y trabajo. también que las condiciones también de trabajo no son tal vez las que necesitamos los adecuadas. jóvenes, porque ahora lo más que podemos aspirar siendo un estudiante, como vos lo decías, trabajar de vendedor en algún almacén, porque también ya pasé por esa situación y es muy difícil, con un salario mínimo es mentira que vas a poder independizarte, y también porque nuestra cultura nos dice que pasás todavía, tus padres te ayudan a pagarte la universidad, como lo mencionabas vos, en otros países es muy distinto. Y también porque a veces estamos tan apegados a nuestros padres que nos da miedo el poder dar ese paso, y es por ello que tal vez aquí Carlita nos podría ayudar. Cuando nosotros decimos, dicen así, sientan cabeza ya y queremos ya independizarnos, ¿qué pasos debemos de seguir o qué condiciones tenemos que tener los jóvenes de decir, bueno, me quiero ir a vivir solo, pero no tengo trabajo? Me quiero ir a vivir solo porque me peleé con mi mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones consideras vos que debemos de tener para poder, y qué pasos debemos de hacer para poder llevar a cabo esa decisión tan importante? Sí, y con lo que decías, con lo de la relación con los padres, ¿verdad? Uno lo primero que tiene que tener es uno de los elementos para una independencia en los jóvenes es tener relaciones interpersonales adecuadas. Ok, yo me tengo que llevar bien con mi papá, ¿verdad? Y con mi mamá, y decirle, papá, mamá, me quiero independizar, ¿verdad? Y que ellos sepan que ya es momento de que uno alce vuelo, ¿verdad? Porque hay papás que, como decía, ¿verdad? Anteriormente,
ellos vienen y te jalan la pita, por así decirlo, ¿va? Porque muchos papás... Así tenían a Luis, ¿Sí? dicen. Porque muchos papás vienen y hay un síndrome que es el síndrome del nido vacío. Ah, O sea, exacto. y ahora vienen los papás y dicen, ok, se fueron mis hijos y ¿qué hacemos tú y yo? Ellos se olvidan de que son parejas. O a sea, veces también pasa que son madres o padres solteros Ajá, también. y sus hijos se van y ya es Y como que es no como- quiero que se vayan, ¿no? Ajá, exacto. Pero ahí se ve mucho también el autoestima que han tenido los padres, ¿verdad? Y también el autoestima que le generan a sus hijos, ¿verdad? Porque la autoestima es algo que nosotros vamos desarrollando de la influencia que tenemos de nuestros padres y de lo que nosotros percibimos de nuestro alrededor, ¿verdad? Nosotros, o sea, para independizarnos tenemos que tener buena autoestima, buenas relaciones interpersonales, una responsabilidad, porque también es bueno ser responsable. O sea, yo no voy a venir y decir, ok, me voy a A mí voy me a va a pasar, independizar, digamos, ajá, pero me voy- lo primero que me pase no fue mi culpa y me O regreso, me voy a ¿verdad? independizar y se me vence el recibo de la luz. Y le del voy a agua decir a mi mamá. Y le voy a decir a mi mamá después que me ayude a pagar. Ajá, cabal. No, en ese sentido creo que la independencia en los jóvenes tiene que ir más allá. Uno tiene que pensar bien, estoy en las situaciones adecuadas, he madurado emocionalmente como para poder irme de mi casa todavía, o voy a hacer un proceso, voy a empezar a buscar trabajo, voy a estar estudiando, porque hay muchos jóvenes que hacen eso, estudian y trabajan y no por eso se les va la vida, ¿verdad? Y hay otras personas que solo estudian y son las que más dependientes se vuelven, ¿verdad? Entonces creo que lo que se tiene que buscar es un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que yo quiero ser cuando me vaya de mi casa y lo que soy ahorita. Ok, yo quiero llegar a esa meta, pero para eso tengo que trabajar en esas pequeñas metas primero, ¿verdad? Ok, estoy estudiando, voy a hacer hasta la mitad de la carrera y luego voy a empezar a trabajar. Y así, voy a ir haciendo tiempo, me voy a tardar un poquito más en mi carrera, pero voy a seguir ganando, me voy a ir haciendo mis cositas, un carro, voy a ir abonando a la cuenta. de mis cositas. Una cara, Los de economía se ríen. yate. Es un proceso. cositas. Eso es lo que quiero decir, que Detallitos. que la independencia es un proceso, no es algo de que me enojé con mi mamá y me voy a ir de mi casa, porque estoy enojada con mi mamá y me voy a ir a vivir con mi mejor amiga. ¿Qué vas a hacer con tu mejor amiga si no tienes trabajo, verdad? Exacto. Te Entonces- pueden ayudar por un momento, pero Ajá. después vas a estorbar, ¿no? Así dicen, el muerto 3 días Ya apesta. Muy bien, definitivamente hemos abordado esta temática muy interesante de independizarte y creo que queremos saber también las conclusiones de cada uno de ustedes que han abordado, me han ayudado también a mí, porque también he estado atravesando por esa situación de independizarte y te encontrás hasta con los más mínimos detalles que necesitas hasta el mascón para lavar los platos, que tal vez cuando vos estabas en tu casa no te fijabas en esos detalles y cuando te llegas a vivir solo te enfrentas con esas cosas que tenés que tener una mente bien clara de saber que necesitas madurar y también te ayuda a vos mismos a crecer porque te das cuenta de que a valerte por vos mismo y a saber que no toda la vida vas a tener a tu mamá, a tu papá al lado para poder ayudarte. Por ello que tal vez nos podrían ayudar con las conclusiones al tema Lenin y Carlita y también Nelson. Bueno, quizás Un mensaje a los jóvenes, sería una inspirador. cuestión un poco más sencilla. Si las limitantes para salirse de su casa son psicológicas y demás, pues que se atrevan. Si al final hay que ser arriesgado en la vida y quien no apuesta, pues no gana, ¿verdad? Que se atrevan a salir. Lo otro es que sí es cierto, pues hay que hacer primero un plan, un programa de cómo estabilizarte económicamente y buscar empleo y ver cuántos son los gastos, ver cómo se manejan los gastos en tu casa, para que cuando te encontres en esa situación no te enfrentes a lo que vos estabas mencionando. Puya, y necesito un mascón para lavar no los tengo trastos pisto. y no tengo pisto, ¿y de dónde sale? Exacto. O sea, tenés que saber todo lo que se ocupa en una casa y vos mismo lo que gastas como persona y hacer el plan de Muy bien. salida, Carlita, el plan de huida. brevemente. Ok. De huida. El plan de vida. Bueno, yo lo que diría es que no le tengan miedo a la independencia, ok, no le tengan miedo a la independencia, eso es algo que definitivamente tiene que sucedernos a todos, ¿verdad? De alguna u otra manera nosotros nos vamos a independizar de nuestros padres y debemos de hacerlo, es parte de nuestro desarrollo, ¿verdad? Tanto a nivel psicológico, social, pues hay que afrontar ciertas situaciones y como lo decía Lenny, ¿verdad? Hay que hacer un plan.
Creo que Plan lo de mejor, vuelo. un plan de vuelo. Eso sería un buen Un tema. plan de vuelo del Sí, nido. cabal, un plan de vuelo donde uno se plantee metas, objetivos, donde uno sepa cuáles van a ser las limitantes, cuáles van a ser las dificultades, qué factores sociales no me van a ayudar y qué factores sociales sí me van a ayudar, cuáles son mis fortalezas y pues alzar vuelo. A echar las alitas cabal, a volar. arriba y volar. A ver, Nelson. Y bueno, como decían ellos, yo escuché un consejo de un psicólogo al cual yo admiro bastante y dijo algo bien claro que ayuda bastante, sobre todo en la cultura de Latinoamérica, es de hablar con los papás. Todos vivimos o con mamá o con papá o con un ser que representa una figura paterna en nuestros hogares. Serle claro y decirle, mire, yo estoy pensando en irme de la casa. Entonces, obviamente, lo primero que voy a hacer es conseguir un trabajo. Pero no porque voy a conseguir un trabajo empiece usted a agarrar de mi salario, porque eso me va a evitar. Porque suele pasar que, bueno, ya Suele. ganas, me tenés que Ayúdame, dar. ayúdame. Exacto. Sino que, Paga el y es recibo. parte del síndrome que ella decía de que ellos no quieren dejar que el hijo se vaya. Inconscientemente ellos dicen, pero si me ayuda para esto, si me ayuda para lo otro, Lo si voy él a se va, retener. ya no me va a ayudar. Y yo no quiero eso, quiero que me siga ayudando. Pero entonces es decirle realmente a los papás, miren, yo pienso irme, no las pienso dejar solos, cuando se pueda yo les voy a ayudar, pero mi objetivo ahorita es armar un colchón para poderme yo irme de la casa y no puedo irme si yo sigo pagando la luz, pagando el teléfono, pagando aquí y estoy El trabajando. pan y las tortillas. Exacto, entonces en ese sentido tú pedís la ayuda que ella dice. Yo quiero independizarme, ayúdeme, necesito. Podés incluir incluso a tus papás, para la gente que está viendo y está preguntándose cómo, podés incluir a tus papás, mire, ayúdeme, vamos a buscar una casa. Mire, le gustó esa colonia, no le gustó, le gusta ese súper, ¿por qué compra ahí? ¿Cómo se compra un mascón? ¿Cuánto vale? O sea, y ellos se van incluyendo y van sintiendo de que no los vas a dejar. Lo formás parte Ajá. de ese plan de vuelo, Ajá. que lo hemos denominado así, ¿no? Que precisamente en estas sociedades que Muy dificultan más a los jóvenes que se independicen. Pero al hacer eso, lo incluís y decís, vaya, por lo menos no me va a dejar ignorada Exacto. cuando él se vaya. Y te van Muy bien. apoyando y te van diciendo, mira, yo tengo una amiga que está vendiendo una casa porque se va para Estados Unidos, solo dale lo de la... O sea, y te empieza a ayudar Exacto. a dar consejos. Entonces esas cosas ayudan bastante en nuestra cultura. Muy bien, Nelson, Carlita y Lenin, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias en por este la día. invitación. Miércoles también por las diferentes aportaciones que ustedes nos han hecho y tal vez allá en casita les han ayudado bastante, también a mí y cada uno de ustedes también. Muchas gracias. 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 Miren, Gracias. con este foro juvenil que lo hemos denominado Me Independizo, y ahora que ya estuvimos escuchando las aportaciones de cada uno de esos chicos que tienen diferentes ópticas que nos han abordado en este tema, nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar con más En De Cabeza. Sigue sintonía en Canal Gen TV, ya regresamos.